Propongo comenzar ahora. Nuevamente le solicito que si pueden silenciar los micrófonos. Ya veo que la mayoría los tiene silenciados. Bueno, saludarlos nuevamente de manera ya en general a todos. Yo soy Luis Molina, soy de Tucumán, soy licenciado en psicología, soy nuevito, me recibí el año pasado, y estamos, bueno, proponiendo esta actividad de Somos, que es un centro de investigaciones de acá del NOA, un centro de investigaciones en géneros, en masculinidades y en diversidad. Nos hemos propuesto a lo largo de todo este año ofrecer propuestas formativas, propuestas de, por ahí, interés general con cuestiones que eh, por ahí siguen siendo un poco tabú, o quizás no están tan exploradas, así que, bueno, nos alegra un montón que nos estén viendo. Eh, en esta ocasión nos reunimos para hablar de algo bien interesante que mi colega Diego ha preparado, pero antes de contarle de qué se trata, quisiera hablar un poquito eh, de él como profesional. Eh, Diego Paliza, que va a exponer hoy, es psicólogo por la Universidad Nacional de Tucumán, titulado en psicodrama y coordinación grupal, tiene numerosos cursos de formación en trabajo grupal, una trayectoria de 10 años. El perfil que él tiene apunta al trabajo psicológico, comunitario, con perspectiva de género. Desde el año 2011 viene trabajando en la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, realizando distintas actividades, pero siempre relacionado a esta cuestión de lo grupal, desde intervenciones institucionales, equipos de trabajo, etc. Se dedica también a la clínica psicológica particular, se especializa en el trabajo con adolescentes, adultos y parejas. Desde el 2019 es miembro activo de Somos, este centro que les comentaba, eh, y fue co-desarrollador en varios proyectos, entre los que se destacan el derecho a la salud, intervenciones grupales en infancia y adolescencia, y Jóvenes en Acción en la subdirección de Niñez, Adolescencia y Familia, llevada a cabo en el barrio El Sifón en el periodo 2013-2014. La temática que vamos a ver hoy, bueno, ya saben que es toda la cuestión del apego, un poquito vinculada a la cuestión de género, y para eso, para no estar opacándolo a mi colega, le voy a dar la palabra ahora mismo a Diego. Diego, ¿nos escuchás? Sí, sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan a mí? Así es, te ¿Se me escuchamos escucha bien? perfecto. Bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a Luis por la presentación. Bueno, muchas gracias también a Somos por este espacio. La verdad que bueno, estoy muy contento de estar acá. Para mí es algo novedoso también esto de hacer presentaciones por Zoom. Así que bueno, primero agradecido, agradecer a Somos primero, contento por ese mismo motivo. Y bueno, también estoy un poquito expectante porque la verdad que, como vos decís, es un tema interesante, al menos acá por nuestros pagos, también soy de Tucumán. No es un tema muy conocido, muy divulgado, la teoría del apego. Entonces, es un poco tal vez novedoso. Así que bueno, contento por esta experiencia de transmitir algo de este conocimiento. Y bueno, y un poquito cuando estaba revisando para hacer este conversatorio, me había encontrado con un texto de Fernando Ulloa, que él le decía a sus alumnos cuando los preparaba para salir a trabajar en lo que es la numerosidad social, como él lo llama, y los preparaba en oratoria y en todo esto de la exposición. Él les decía que bueno, que cuando tenían alguna dificultad en algún aspecto, como por ejemplo hablar en público, que está bueno compartirlo también con las personas con las que va a trabajar, porque ya no es algo de uno, sino que ya es algo compartido y se genera ese clima de seguridad psicológica que él hablaba. Así que bueno, esto ya pasa a ser parte de todos, así que bueno, les transmito también esta novedosidad que es para mí hablar a través de Zoom y hacer este tipo de encuentros. Así que bueno, dicho esto, bueno, me pongo a disposición del conversatorio. Buenísimo, Diego. Bueno, yo creo que esta aclaración que acabas de hacer también
es parte de la experiencia de la mayoría, porque bueno, estos tiempos de pandemia nos han obligado inclusive Sí, a tal cual. acercarnos a estas plataformas digitales que por suerte están, si no, no sé qué haríamos. Yo voy a moderar esta propuesta, así que, bueno, yo quería, teniendo en cuenta el tema, empezar preguntándole un poco a Diego, bueno, de qué se trata, ¿no? Esta cuestión tan por ahí mencionada, esta cuestión del apego, quería como que vaya un poco a la cuestión conceptual, a ver qué nos puede aportar él, bueno, para los que somos psicólogos y también para toda la gente que nos está viendo que quizás se desempeña en otros campos. ¿Qué sería el apego, Diego? Contanos. Bueno, el apego es un concepto acuñado por John Bowlby. No sé si, bueno, algunos lo conocen y para quienes no lo conozcan, Bowlby fue un psicoanalista inglés que trabajó y estuvo ligado mucho a Melanie Klein, supervisaba con ella. Y bueno, él, después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS le encomienda que realice una investigación sobre las necesidades de todos los niños que habían quedado sin hogar a consecuencia de la guerra, ¿no? Entonces, trabajó con una población muy grande de niños. De esa investigación, él, bueno, llega a una conclusión de que, bueno, como el entorno y el contexto desfavorable en ese momento de todas las pérdidas que habían tenido de sus figuras importantes, estos niños, había afectado y había cambiado mucho su forma de ser, por decirlo así como muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, él en un principio definió el apego como una disposición a buscar proximidad y contacto con una figura específica, ¿sí? En ciertas situaciones que serían cuando el niño está asustado, cuando está enfermo o está cansado. Básicamente él lo consideraba un impulso biológico que tiende a la adaptación, o sea, es para buscar la adaptación, busca la seguridad y la contención. En la actualidad el vínculo de apego ya alude a una conexión emocional con una figura a la que una persona se vuelve en forma selectiva, ¿sí? Cuando necesita consuelo, cuando necesita apoyo, aliento y también protección. El apego se refiere también a un vínculo muy particular con el que nosotros nos unimos solo a personas muy, muy cercanas y muy especiales. Eh, Solo son unas personas muy especiales como los padres en la infancia, ¿sí? O en la adultez, ya puede ser un amigo íntimo o una pareja. Eh, y esas personas, las personas que van a estar ubicadas en esta figura de apego, esas personas nos dan seguridad, nos generan calma y también nos regulan emocionalmente en los momentos que son de mucha intensidad. Y también tienen la capacidad de habilitar nuestro mejor funcionamiento. ¿Mm? Pero no todas las personas con las que tenemos vínculos afectivos o somos cercanos, no todas son figuras de apego para nosotros. Si ustedes me lo permiten ahora y quieren hacerlo conmigo este ejercicio, les propongo que hagamos una prueba. Hagan el esfuerzo, un poquito, de imaginarse una situación de que su vida está en riesgo de vida. ¿Sí? Ustedes se ven involucrados en una escena en donde corre riesgo su vida. Por ejemplo, se me ocurre un accidente automovilístico. Ustedes van saliendo de su casa una mañana como cualquier otra, llegan a una esquina y en esa esquina ustedes son parte de lo que es un accidente tremendo. Hay heridos, hay gente muy, muy conmovida, choqueada. La escena se va desenvolviendo, la gente está como muy alterada, empiezan a llamar a la policía, llaman a la ambulancia y bueno, llega la policía, llega la ambulancia, empiezan a llevar los heridos y cuando ya todo se empieza a tranquilizar un poco, ustedes agarran su teléfono, marcan un número y llaman a alguien. ¿A quién llamarían? ¿Cuál es esa persona a la que ustedes llamarían en ese momento? ¿Mm?
¿La tienen? Bueno, no hace falta que me lo digan ahora, sí, la pueden quedar para ustedes, pero esa persona que ustedes pensaron, esa es su figura de apego. Esa persona a la primera persona que ustedes llamarían, es su figura de apego. Qué interesante, ¿no? Ver cómo funciona esto, con un ejercicio tal vez muy simple, ¿no? Y si pensáramos un poquito más, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, cómo seguiría esta escena? Ustedes la llaman a esa persona, le dicen mamá, papá, tío, hermano, amigo, quien sea, le dicen, mira, no sabes lo que me pasó, he visto un accidente, no sabes lo que ha sido esto, terrible. ¿Y esa persona qué les contestaría? ¿Qué les diría? Les preguntaría, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que te vaya a buscar? ¿Te querés venir para aquí? ¿Qué necesitas? Esa persona a la que ustedes llaman y ustedes preguntan, cuando esta persona les pregunta, bueno, ¿qué necesitan? Y ustedes le dicen, no, nada, está bien, solo te llamaba porque quería contarte, pero no necesito nada. De hecho, me estoy yendo a trabajar o lo que sea que uno estaba por hacer en ese momento. Y continúa con su actividad que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿para qué llamamos a esa persona en ese momento? Para contarle qué, para decirle que, entonces, esa persona lo que hizo fue terminar de regularnos emocionalmente. ¿M? Ese estado de shock en el que quedamos por ver esta situación, como no terminamos de regularnos, necesitamos ir a esa persona, a esa figura de apego, para que nos termine de regular. ¿Mm? Entonces, es interesante cómo funciona, ¿no? Toda esta, eh, todo lo que es la figura del apego. Y hay muchas personas a las que nosotros afectivamente nos sentimos cercanas, pero no a todas esas personas con las que nos sentimos cercanos recurrimos en los momentos de mucha intensidad o de profunda alegría también, ¿no? Uno necesita solo hablar con algunas personas que son muy especiales, que pueden ser una o dos, tres como máximo, no más que eso. Entonces, con esas personas uno tiene una sensación de que existe una profunda conexión que sería como la de sentirse sentido por ellas. Es como muy fuerte tal vez, pero es muy interesante esto. Entonces ese contacto profundo con estas figuras de apego va modulando, organiza y nos calma. La figura de apego, con esa figura de apego uno establece es como un centro de energía, podríamos decirlo, al que uno cuando llega a tomar ese contacto logra un estado de mayor organización, de mayor tranquilidad y también de fortaleza. La figura de apego tiene una doble función, que es por un lado una base, podríamos decir, desde la cual uno puede salir a explorar. ¿Mm? Pero también es un refugio al cual uno puede volver cuando se siente que está en una situación difícil. Eh, Podríamos pensarlo como un puerto, ¿no? Desde donde salen los barcos, salen, navegan, van, vuelven de nuevo cuando necesitan víveres o lo que sea, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, el bienestar y la salud mental de las personas dependen en gran medida de su capacidad para formar vínculos, ¿sí? Con una o más figuras que sean confiables, que sean capaces de sintonizar emocionalmente con ella, de dar sostén emocional, de dar protección y aliento también, y protección y respaldo en los momentos de tranquilidad, ¿sí? Porque no es solamente en los momentos de intensidad o de desregulación emocional por algo malo, sino también en los momentos de alegría. Winnicott, por ejemplo, él planteaba que el infante tiene necesidades que son también muy tempranas. Y él decía que estas necesidades tenían que ser satisfechas y él las agrupaba en tres categorías. Él las nombraba como el sostén, el manipuleo y también la presentación del objeto.
él decía que había que tener un medio, o sea, el medio tenía que responder a esas acciones o esas necesidades que tenía de este bebé. Ese medio más primario, digamos, para un bebé es la figura maternante. Y para que en el transcurso de ese desarrollo de este bebé pueda integrarse, se personalice y también acceda a la realidad. El bebé humano es lo más desregulado que existe, necesita absoluta y total ayuda de sus figuras de los padres para poder ir regulándose, integrándose. Entonces, la teoría del apego, perdón, es básicamente eso, una teoría de la regulación emocional. Y la regulación emocional es un proceso diádico que se da a través de la conexión y las respuestas sensibles de una figura de apego. Cuando un bebé nace, carece de muchísimas cosas, ¿sí? No tiene la capacidad de regularse, tiene hambre, tiene sueño, hay que cambiarle el pañal, depende totalmente del cuidado de los padres. ¿Mm? No lo puede hacer por sí mismo. Y en las primeras semanas, el bebé es eso. Y la madre tiene que mantenerse muy sensible, ¿sí? Muy sensible y muy disponible para estar atenta a esas necesidades y para ofrecerle lo que ese bebé necesita. Desde la teoría del apego se habla o se considera esto de ser sensible, esta sensibilidad, es definida como la capacidad de captar, ¿sí? Y de decodificar en forma adecuada las señales del bebé. Y la disponibilidad es entendida, o ellos las definen, como la capacidad de dar una respuesta rápida, ¿sí? A eso que el bebé necesita. Y esto es sumamente importante porque si no está esa disponibilidad y esa sensibilidad, bueno, ahí se empieza a complicar un poco la cosa. Winnicott también decía que con respecto a esto, ¿no? A esta disponibilidad y esta sensibilidad, tal vez en otros términos, pero él planteaba de que la madre, en los primeros meses de vida del bebé, se encuentra en una especie o una suerte de enfermedad normal, decía, que él lo piensa como una preocupación materna primaria. Porque en este periodo la madre se identifica con la propia fragilidad del bebé para poder intuir, ¿sí? Cuáles son las necesidades y así atenderlas. Eh, Volviendo a lo que es la regulación emocional, a medida que el bebé va creciendo, va incorporando nuevas necesidades. Ya no es solamente la teta, sueño, ni tampoco el pañal. Ya van teniendo otras necesidades, va ampliando su campo. Y la madre tiene que estar sensible y disponible para ir entendiendo cuáles son esas nuevas necesidades, ¿sí? Y cambiando y adaptándose y construyendo otras formas para llegar a él y para lograr modular, ¿sí? Sus emociones y responder a esas necesidades. Eh, Puede entender lo que el bebé necesita tomando su perspectiva. Pero esto no es, por ahí suena así como fácil tal vez o simple, pero en realidad requiere de un esfuerzo psíquico muy fuerte, muy importante, porque no es solo ponerse en el lugar o pensarlo como desde mi lugar, ¿no? Desde yo como adulto, sino es pensarlo desde el lugar del bebé, o sea, cómo, qué es lo que yo necesitaría si yo fuera el bebé, sería, digamos, el posicionamiento. En este sentido, la empatía tiene que ser máxima. No solo sirve para entender y responder, sino que la madre, en ese juego, en esa situación, le va a prestar al bebé su mente, para ayudarlo a organizar y a modular sus emociones. Y esto también es importante saber que
estas experiencias, las primeras experiencias, si bien marcan, este sistema de apego funciona y está activo toda la vida. Se va modificando con el tiempo, así como también se van modificando las figuras de apego. Ya Bowlby decía que este sistema de apego es un sistema con vigencia para toda la vida, que va desde la cuna hasta la tumba. Ahora, Diego, la primera aproximación de lo más intuitivo que me sale preguntarte respecto a estos aportes que nos estás comentando sobre apego, es sobre esta cuestión de qué pasa cuando no hay apego, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da esto que muchas veces se repite como falla en el apego o como una interrupción en el apego? Me gustaría que si podás ahondar un poquito en esa temática de cuando todo lo que vos decís por alguna circunstancia particular, no se da o se da de manera insuficiente, digamos. Claro. Bueno, sí, mira, hay posturas que plantean de que puede no darse un apego, pero hay otras que dicen de que es imposible que no se dé el apego. Siempre va a haber apego. Va a haber apegos de distintas maneras. ¿M? Eh, y como te decía, ¿no? La adecuada contención de la ansiedad que por parte de los cuidadores, al regular el sistema emocional, va a favorecer este sistema de apego en el bebé, en los niños, en la primera etapa, ¿no? Pero no siempre estos cuidados van a ser eh, productivos o van a tener este efecto, ¿no? No siempre la cercanía o el estar, la presencia de un adulto va a dar buenos resultados. Eh, entonces, hay padres que no pueden estar sensibles o no están disponibles para las necesidades de ese niño. Y bueno, ahí se van a ir generando distintas consecuencias, ¿no? En lo que es esta conexión con las figuras de apego. Eh, lo más importante es saber, digamos, por qué se producen las fallas en el apego, es porque no hay un respeto hacia las necesidades de ese bebé. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos en madres que pueden estar como muy pendientes de la crianza, pueden estar muy obsesionadas con cumplir una dieta, con cumplir horarios, con el tema del baño, con el tema de la comida, con el tema del pañal, pero si no existe una intención de reconocimiento de ese bebé y es solamente controlar y supervisar todos los estados fisiológicos, bueno, ahí va a haber una falla, ¿no? No va a haber un encuentro. O también hay padres varones que tienen hijos varones que solamente ven en sus hijos un doble narcisista y van a jugar con ellos solamente a juegos que tengan que ver con cuestiones masculinas o que busquen estimular juegos o movimientos torpes sin tener en cuenta si realmente esa es la necesidad de ese niño. También, eso también hay una falla, porque no hay una lectura, no hay una interpretación de la necesidad. Y estos ejemplos, bueno, lo que muestran es un desencuentro en este sistema de apego. No, ya que estos hijos buscan apego en sus figuras, en cuidado, protección, proximidad en el padre. Y en el caso del padre varón, lo que va a hacer es marcar una distancia porque va a sentir que tal vez esos son juegos demasiado blandos, ¿no? Para ser varón. Entonces, ahí se presenta un tema de fallas en el apego. Eh, ¿Cómo podríamos quería... simplificar un poquito esto para que tengamos una idea como por ahí más clara, por ahí para la gente que no está en el ámbito de la psicología? Sería bueno que nos digas, que nos contés algún caso clínico quizá. Sí, mira, tenía un paciente que me contaba que se había separado de su pareja. Y en ese momento, cuando él me contaba de esta escena, esta situación, él estaba en primeros años de la facultad. Y, y él me cuenta que bueno, había cortado, era su primera novia, su primera relación, se sentía mal por eso, estaba triste, y que había llegado a su casa
y que en el camino se cruzó con su mamá cuando estaba en su casa y que le comenta, le comenta la situación que le pasaba. La cuestión es que, bueno, él se va a su dormitorio y a la noche, a la tarde, cuando llega el padre a su casa, le pregunta a su madre dónde estaba él. Y bueno, la madre le comenta esta situación. Bueno, la cuestión es que mi paciente me decía de que cuando él baja para encontrarse con su familia, el padre, en vez de preguntarle qué le había pasado, directamente entra a decirle que cómo iba a estar llorando, que cómo iba a estar mal por eso, que se ponga a estudiar, nada, para estudiar, que pierde tiempo en esas pelotudeces. Así, o sea, esto es literal. Entonces, acá, digamos, ves claramente cómo este chico, en ese momento chico, niño, adolescente, joven, recién entrando en la juventud, estaba buscando un vínculo, un acercamiento, ¿no? Hacia su figura de apego que sería su padre, pero este padre, esta figura de apego, no estaba ni disponible, ni tampoco estaba sensible a la necesidad que él tenía en ese momento. ¿Mm? Este, por dar otro ejemplo, también podría contarles que un paciente también que estaba en la secundaria, recién entrando a la secundaria, adolescente, cuando lo llevan a terapia, lo llevan porque, bueno, su padre había fallecido en un accidente automovilístico. Y, y bueno, este niño, digo niño porque era más bien niño todavía, estaba era muy callado en las sesiones, no hablaba nada, poca interacción, me costó mucho trabajo encontrarle el ritmo. Y, y bueno, él también, lo que pasó, digamos, lo que él me contó, después cuando ya pudimos empezar a hablar un poco más, él me contaba que como su papá era una persona muy especial para él porque con él iba a jugar al fútbol, él lo llevaba a jugar al fútbol, lo llevaba para todos lados, o sea, era muy presente en su vida, o al menos él lo sentía así, ¿no? Y después que murió su papá, su mamá, no sé bien, no tenía un diagnóstico hecho, formal, pero tenía como muchas características de una persona depresiva, en donde no estaba tampoco disponible para él. Él me contaba que a veces a la noche, o sea, se la pasaba todo el día jugando a la Play, encerrado en la pieza, volvía de la escuela y se quedaba encerrado en la pieza jugando a la Play hasta, o sea, hasta que era tarde de la noche. Y la madre a veces le preguntaba o le decía, bueno, anda a dormir, y él tenía la puerta cerrada, nunca hacía para entrar y ver, o sea, no era una madre disponible, no estaba dispuesta ni sensible tampoco a lo que le pasaba. Entonces, ahí es otra situación, ¿no? De cómo estas fallas en esta búsqueda de atención, de contención, de protección, se da en estos casos, ¿no? Y entonces, bueno, es como, no sé si se va como quedando un poco claro cómo funciona este sistema de apego, pero en estos ejemplos que di, lo que se ve es cómo este sistema motivacional, que tiene que ver con este impulso a buscar la protección, a buscar la contención de esa figura, falla, ¿sí? No sucede. Pero no porque suceda una vez, esto puede producir, digamos, problemas. Esto tiene que repetirse miles de veces, diría millones de veces a lo largo de toda la vida, para que a partir de estas fallas, ahí recién se van estructurando cuadros, podríamos decir, o esquemas de conductas o patrones de conducta. Cuando esto se repite muchas veces, se va estructurando patrones fijos y ahí es donde podemos hablar de que existen apegos seguros, apegos inseguros. Hay una, o sea, Bowlby fue quien inició el desarrollo de la teoría del apego, pero después más adelante fue Mary Main, una discípula suya también, quien hizo
un avance, un salto cualitativo en este tema, y ella hizo lo que es la entrevista de apego para adultos. Y eso permitió el trabajo con los adultos y poder entender qué es lo que pasó en esa infancia con estas personas, ¿no? Y ella es la que categoriza los apegos como seguro o inseguro. El apego seguro es, bueno, un poco lo que les había contado en la primera parte, que tiene que ver con que, bueno, en los adultos directamente ya se los ve o lo manifiestan eh, en sus relatos, digo, cómo las experiencias vinculares de su niñez fueron claras, o sea, hay un relato claro, completo, que parece objetivo, que al mismo tiempo es vívido, es fresco, ¿no? Pueden aunar una idea positiva de sí mismos y también de los demás, ¿sí? Pudiendo también lograr un equilibrio emocional, una integración. Hay baja ansiedad, sobre todo cuando se habla de esos contactos interpersonales, y, y no hay una restricción tampoco para entrar en ciertas áreas afectivas y también pueden tomar una perspectiva, pueden mirar las cosas a distancia, ¿sí? Hay emoción, hay presencia de emociones fuertes, pero esas emociones no llegan a inundarlo a esa persona, ¿no? Y en cuanto a los apegos inseguros, acá, bueno, hay dos tipos de apego inseguro. Está el apego inseguro que es el evitativo, que no tiene un discurso coherente, la narración es incompleta, es escueta, es idealizada, eh, no se mete tanto en las historias vinculares, trata más bien de mantenerse a distancia, no toca situaciones difíciles o dolorosas. Entonces como que es más difícil ahí, ¿no? Las formas de evitación son la idealización, la desvalorización. Y por otro lado, el apego ansioso tiene una idea negativa de sí mismo y también, eh, si bien evita entrar en algunas cosas, pero es más que nada, o sea, se disgrega, pierde el foco, se va por las ramas, tiene un relato confuso, están inundados por el afecto del pasado, o sea, cuentan algo y es como que lo estuvieran reviviendo esa historia, ¿sí? En el presente. Y su frontera está abierta, no están invadidos constantemente por lo que han sido esas situaciones difíciles de su infancia. Y hay un último apego también, que es el apego desorganizado, que bueno, este apego es mucho más complejo y requeriría de mucho más tiempo porque hay todo un desarrollo sobre Lo que sí, lo único que, bueno, lo digo como para no decir nada de este apego, que tiene fallas graves en el pensamiento. No hay fallas en el razonamiento, es muy confuso, ¿sí? Y hay quienes dicen de que se dan porque han sido hijos de padres adictos o porque han sido abandonados de muy chicos. Bueno, hay mucha teoría que trabaja sobre lo que es el apego desorganizado. Efectivamente, digo, como vos acabas de decir, se me hace que tendríamos que hacer una clase individual para hablar sobre apego, tipos de apego, porque el tema es bastante amplio. Yo ahora quiero cucharear un poquito en esta cuestión que a mí me interpela un poco más, que es la cuestión de la masculinidad. Y se me ocurría preguntarte, ¿no? ¿Cómo pensar esta cuestión del apego? Si lo pensamos quizá en relación a eso, ¿no? A la masculinidad, como a esta expectativa de masculinidad. ¿Qué nos podés contar sobre eso? ¿O qué se sabe sobre eso? Bueno, mira, con respecto a lo que es la masculinidad, bueno, todos sabemos que estamos inmersos en una cultura patriarcal, machista, y bueno, esta cultura va a ofrecer una dinámica que va a llevar a que exista, o va a exaltar en realidad, algunos aspectos de la masculinidad, que son la autosuficiencia, la racionalidad, el éxito, el poder, el dominio sobre otros, la provisión de bienes materiales,
el control de los sentimientos, es muy importante, el repudio de todo lo que tenga que ver con lo femenino, la superioridad sobre las mujeres, y la debilidad y el miedo, y todo lo que tenga que ver con la sensibilidad emocional y la empatía, todos esos son rasgos que son considerados femeninos. Y por lo tanto, en esta cultura patriarcal, son cosas degradantes. O sea, eso está mal visto dentro de lo que es la comunidad masculina. Este modelo masculino, o de esta masculinidad hegemónica, lo que va a permitir es solo una visión de lo que es lo masculino. O sea, todo esto que acabo de nombrar tiene que ver con un aspecto de la masculinidad. Es solo una mirada. Y esto se va incorporando no solo en hombres, sino también en las mujeres, ¿sí? Va guiando las prácticas sociales que apoyan esa reproducción de este sistema. Entonces eso lo convierte en algo casi imposible de, de poder explorar en lo que es la tensión entre el poder que los hombres detentan en la sociedad y las formas en que se experimentan a sí mismos como individuos sin poder. Pero hay que tener en cuenta que todas estas características son aprendidas. Son aprendidas en los vínculos que vamos generando con otros. O sea, que se producen en la interacción de un niño con su figura de apego. ¿Mm? Y entonces en este punto es interesante porque en el caso de los varones, este distanciamiento, a ver, lo que había planteado también en un principio, ¿no? Cómo la figura paterna es como que al principio del desarrollo de todos los niños, todos van como al mismo tiempo y llegan a un punto de la crianza en donde pareciera que todos los bebés son abrazables, besables, los alzan, los tienen de aquí para allá, son lo mejor. Pero llega un momento en donde cuando el bebé varón se hace más grande, el padre comienza a marcar cierto distanciamiento, o sea, podríamos llamar desapego, ¿no? Se empieza a marcar una cierta distancia del hijo varón, porque ya el contacto físico ya empieza a ser incómodo, lo que no sucede con las mujeres, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con estas cuestiones culturales que juegan y que se interjuegan en estos vínculos, ¿no? El apego en los varones, si lo pensamos en relación a las mujeres, bueno, yo creo que se favorece un desapego, ¿sí? De lo que es en los varones, se favorece un desapego mucho más rápido que en las mujeres. Así que, por ejemplo, te doy un ejemplo de que hace Podríamos muy pensar poco, entonces quizá en un apego influenciado por estereotipos de género, si se quiere, ¿no? y sí, es que sí, 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 se ve atravesado. Mira, te cuento un ejemplo muy cortito porque hace poco atendí una parejita que, bueno, o sea, la pareja llega con la siguiente consulta, digamos, era que él, o sea, él llega diciendo, o sea, su reclamo, no es su reclamo, sino lo que él argumentaba, ¿no? Lo que él proponía en este encuentro, que él sentía que había perdido su vida. O sea, era una pareja que tenía un hijo de aproximadamente 3 años, más o menos. Él sentía que su vida estaba perdida, que había perdido su vida, que él no podía hacer nada, que solo se dedicaba a trabajar y que no podía salir ya, que había dejado de salir con sus amigos. Ella planteaba que él no le colaboraba en la casa, ni con las tareas, no con las tareas domésticas, ni tampoco con su hijo. Él llegaba de trabajar cansado porque su trabajo le requería muchas horas. Entonces cuando él volvía, volvía cansado, quería jugar a la Play y entonces lo que quería era eso solamente, no, ni siquiera a veces quería jugar con su hijo porque estaba cansado, no quería saber nada con eso. Ella, por otra parte, le decía de que él no mantenía el orden, que le ayude con las cosas, con las tareas de limpieza también de la casa, de su hijo. Pero, a ver, yo te cuento esto y no sé si ustedes, cuál es la imagen de pareja que tienen, pero si yo les digo la edad, tenían 25 años cada uno. O sea, son muy chicos. Entonces,
yo cuando los escuchaba, en principio pensaba, digamos, en una pareja de, no sé, de 40, 50 años, 80 años, no sé, que puedan hablar de estas cosas, pero chicos tan chicos, de 25 años, me parece que es algo que está tan metido en esta cultura, que por eso me llamó la atención que siendo tan chicos hagan este tipo de planteamientos, ¿no? Eso es lo más llamativo, digamos, de todo esto. Eh, Así que bueno, no sé, para mí estas carencias, estas fallas en el sistema de apego en los varones, por ejemplo, con sus padres, y al no estar disponibles ni sensibles para sus necesidades, bueno, lo que va a suceder es que en los varones se empieza a buscar un modelo para identificarse. Y al no encontrarlo disponibles en su figura de apego, que sería el padre, que es la figura más cercana, lo que sucede es que estos varones empiezan a buscar cuáles son los modelos que hay disponibles, y los modelos que hay son los que están en la sociedad, y los modelos que figuran en la sociedad son estos que acabamos de nombrar, ¿no? Que tienen todas estas características. Entonces, si uno piensa, digamos, qué tiene que ver el apego con la masculinidad, y bueno, yo creo que ahí habría que pensar cómo es la crianza, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos también a los varones como modelo de crianza, y en la relación afectiva con sus hijos, ¿no? Porque creo que ahí hay una falla grande. Gracias, Dieguito. Ahí estamos recibiendo preguntas por el chat. Al final ¿Sí? de la sesión la vamos a estar abordando. Yo por lo pronto quería preguntarte, bueno, según lo que estás comentando, eh, como que, no sé, voy haciéndome esta idea de que quizás haya como una relación entre apego y perspectiva de género, ¿no? Quizás lo que entendemos por perspectiva de género, no sé cuáles son tus pensamientos sobre eso. Bien. Este, sí, me quedé viendo las preguntas. Mira, con respecto a lo que es la perspectiva de género, en todo lo que yo estuve como investigando, leyendo al respecto, no, mira, no encontré nada así como muy específico o muy directo que haga una correlación así, directa entre lo que es apego y género. Yo no creo que esto sea por una cuestión de que el marco teórico o esta teoría se quede corta, la del apego digo, sino porque, bueno, la perspectiva de género y todo lo que es género es tan amplio y multidimensional que, bueno, no podría, no podríamos enfocarnos desde un solo marco teórico, ¿no? Eh, la perspectiva de género tenemos que pensarla desde lo sociológico, lo psicológico, lo filosófico y, no sé, bueno, muchas otras teorías o enfoques que puedan ir abriendo un poco más, digamos, el panorama, pero lo que sí yo veo, o al menos a mí me pareció como interesante, es que, por ejemplo, Bowlby, cuando él planteaba este desarrollo, él consideraba, tenía como muy en cuenta lo que es el entorno, para el desarrollo y en todo lo que pasaba, digamos, este niño y las personas. Bowlby, como dije, bueno, era psicoanalista, o sea, venía de una línea, de una rama del psicoanálisis, que venía muy cercana a Freud también, digamos, entonces, pero Bowlby fue como generando y desarrollando algunas críticas al modelo psicoanalítico, porque, bueno, Freud cuando desarrolla el psicoanálisis y la teoría, lo que va a hacer es enfocarse solamente en el desarrollo del psiquismo. O sea, no, si bien no descarta, no lo toma en cuenta después para el avance de su teoría a lo que es el entorno. Solamente se queda como en plano de lo intrapsíquico. Entonces, Bowlby criticaba esto porque le parecía que sí era importante tener en cuenta eso. De hecho, cuando Freud dice mis histéricas me han engañado, eh, bueno, lo critica diciendo cómo no va a tener en cuenta el entorno y la realidad, ¿sí?, de esas personas. Bueno, Freud, cuando dice esta frase, hacía alusión a que, bueno, sus pacientes decían de que habían tenido traumas sexuales en su infancia,
Y él, bueno, sabemos que Freud tenía cercanía a las familias de estas pacientes, y bueno, él atendía a personas que eran de clase, podríamos decir, medianamente bien, ¿no? Dentro de la época, y que, bueno, él los observaba y decía, bueno, pues no puede ser que estas personas, que son personas bien, cultas, educadas, que trabajan, violen o o abusen a estas mujeres. Entonces, evidentemente, mis histéricas me han engañado. Y si lo pensamos hoy en la actualidad, sabemos que la mayoría de los abusos sexuales, ¿sí?, se dan en entornos intrafamiliares y son familiares directos los principales abusadores, ¿no? Entonces, eh, creo que esto podría permitir un estudio, una investigación que abra tal vez otra mirada a lo que es la perspectiva de género. Es también por ese un motivo bueno, quería plantear hoy esta charla, porque me parecía interesante abrir preguntas, interrogantes, y presentarlo un poco también esta teoría. Por otro lado, también hay un autor, Michael Diamond, que él dice que la formación de la identidad masculina y del niño va a requerir, por un lado, un vínculo de apego seguro con la madre. Por otro lado, requiere de una capacidad materna de reconocimiento de la subjetividad, ¿sí?, y de la masculinidad de ese infante. Y por otro lado, un padre preedípico disponible, atento y protector, que reconozca la subjetividad y la masculinidad propia de ese niño. Entonces, hasta acá, digamos, lo que yo fui encontrando tiene que ver con un planteo de lo que es en relación a la masculinidad y a la feminidad. Pero también quedan fuera todo lo que es las identidades trans, que me parece que también esto es algo muy amplio y que yo no encontré ningún tipo de desarrollo, al menos yo, no sé, capaz que por ahí hay, no he llegado a este punto, así que bueno, ese es un poco también. Evidentemente, sí, fíjate cómo, bueno, vos lo estás diciendo, es un tema poco explorado quizá, o la vinculación que hay entre apego y perspectiva de género, o cuestiones de diversidad sexual, están un poco quizá invisibilizadas, ¿no? Te propongo, Diego, un pequeño cambio. Aquí estoy viendo que en el chat están diciendo cosas bien interesantes. Eh, yo te quiero hacer una última pregunta con respecto a apego y género, pero aquí la licenciada Gabriela Díaz nos cuenta que Darío Casals y una agrupación que trabaja masculinidades de Uruguay, lo conocemos a Darío, le mandamos un saludo bien grande. Sí. Ellos presentaron un libro con 7 recomendaciones para las masculinidades. Allí en una de las recomendaciones hablan de paternidades activas y emocionalmente implicadas. Mira qué Interesante. interesante Sí, el aporte, ¿no? sí, la verdad que Seguramente después podemos, bueno, buscar ese aporte como para ver de qué se trata. Aquí estaría bueno el Noel, intercambio. así es, gracias Gabriela. Noelia Meuli, perdón, nos plantea dos preguntas que las acabo de leer, me pareció bastante interesante. Eh, te las comento, dice, ¿es posible que las niñas puedan apegarse a personas que no son sanas y les hacen mal, tal como someterse a cambio de ese cuidado, como un peor es nada? No sé qué te inclina a pensar esa pregunta, Diego. Sí, ¿querés que la responda ahora o la respondemos después? ¿Cómo querés que Esa es hagamos? una pregunta, estaría bueno que la conversemos. También si alguien quiere aportar algo sobre Ujú. esa pregunta, podemos abrir un pequeño espacio de conversación, eh, pero me pareció interesante. Sí. Vos decime cómo querés que hagamos. ¿Querés que responda ahora? ¿Querés que Dale, dale, sigamos? dale. Dale, dale. Bueno, bueno, sí, es que el apego, por eso al principio cuando vos habías hecho la pregunta sobre lo que era el apego y si podía no haber apego, no existe la posibilidad de que no haya apego. El apego se va a dar porque es un mecanismo, una función adaptativa de todos los mamíferos, y bueno, nosotros también estamos en esa lista, ¿no? Entonces, el apego a esas personas, a esas figuras, digamos, que podrían no ser buenas figuras de apego,
lo que va a generar es tal vez no un apego seguro, pero sí tal vez un apego evitativo, un apego ansioso, o tal vez un Exactamente. apego desorganizado. Eh, no tendría que darte un ejemplo tal vez, pero a ver, una persona, hay una prueba que se llama la prueba de la situación extraña, que se hace en niños, en donde se presentan situaciones donde la madre está con su hijo en un cuarto, donde en ese cuarto hay juguetes, entonces la madre tiene que llegar con su hijo y presentarle todos esos objetos, jugar. Después de un tiempo, se le indica que salga la madre. Todos los bebés en ese punto actúan de la misma forma, ¿sí? Lloran cuando la madre se va. El tema es cuando vuelven. La madre cuando vuelve, ahí es donde se ven los efectos del apego. Los chicos que son apego seguro tienen, a ver, una reacción en donde llega la madre, le piden brazos, o sea, piden que los alce, la madre los levanta en brazos, los calma, los tranquiliza, y al cabo de segundos, 10 segundos como máximo, ese niño ya se tranquilizó, se reguló emocionalmente y de ahí vuelve a la actividad que tenía anteriormente, que era jugar, explorar, que es lo que yo les hablaba recién de, de lo que es el apego seguro, ¿no? Es una base segura para salir a explorar y volver a refugiarse cuando pasa algo. En los apegos que son inseguros, lo que sucede es que cuando el niño busca la figura de apego y ese apego no está disponible, lo que va a hacer es retraerse. Va a evitar encontrarse con ese apego, va a decir, bueno, sí, ya sé que no lo tengo disponible, no lo voy a buscar. Entonces se retrae y lo evita. Y cuando hay figuras que no están disponibles en ningún sentido, que pueden tener una reacción de una forma ahora, pueden ser responsables y pueden responder a la necesidad del niño en el momento, capaz que en otro no, entonces o sea, son muy desordenados, van a generar otro tipo de apego, pero el niño va a pegarse, porque necesita una figura a donde aferrarse, ¿sí? Pero lo que va a ser la reacción emocional, no van a cumplir con la regulación, ni la contención, ni la protección. Entonces esos niños después en la adultez, cuando se hagan adultos, en las relaciones con parejas o amigos o con otros adultos, van a manifestar estas relaciones, digamos, mostrando mucha ansiedad ante una separación. Una persona que se siente, que tenga un apego seguro, lo que va a hacer es, eh, no va a sentir ansiedad ante la separación de otra, porque sabe que no lo pierde del todo. Pero una persona que es ansiosa, que no ha tenido disponibilidad de su figura de apego, va a ser una persona que va a insistir, va a buscar, va a buscar, va a buscar, va a buscar, ¿sí? Así se va manifestando. No sé si respondo de alguna forma la pregunta. Yo creo que sí responde y creo que todos nos vamos como por ahí imaginando, pensando en por ahí gente que conocemos que bueno, uno por ahí reflexionando puede llegar a hipótesis sobre, bueno, esta cuestión del apego en la vida de todos, ¿no? Ella, Noelia, aquí en otra pregunta respecto a la cuestión de el rol que tenemos por ahí los adultos en relación con los niños, nos pregunta si existe en formas o maneras para promover esta cuestión de ser figuras, ¿no?, más empáticas, más receptivas con respecto a niños y niñas. Y después nos tira una pregunta que es bien interesante porque nos dice, ¿qué papel puede jugar los factores socioeconómicos en esta cuestión? Bueno, ella como que la abre a la pregunta, así que si también alguien quiere opinar al respecto, siéntase libre de activar el micrófono, pero me pareció interesante, ¿no? La cuestión Bien, de el apego. bien. Sí, en cuanto a a la pregunta anterior que era de si qué se puede hacer, sí, se puede hacer. De hecho, la terapia o el enfoque terapéutico desde la figura del apego, lo que se busca básicamente o sea, que el terapeuta se pueda ubicar como figura de apego. O sea, el terapeuta tendría que buscar ubicarse en ese lugar de darle, es de estar sensible y estar disponible a las necesidades de ese paciente para poder ir
generando ese vínculo, y que después ese paciente pueda ir incorporándolo, ¿no? Porque la regulación emocional en los niños, primeramente, es heterorregulada, o sea, son los padres quienes van a ir regulándolo a ese niño, van a ir marcándole, van a ir mostrando, hasta que el niño ya va madurando y lo va incorporando y ahí logra ser después en otro momento autorregulado. Eh, por darte, digamos, por hablarte de Winnicott también, que es un autor muy interesante, también las cosas que plantea, si bien tienen un punto de diferencia con la teoría del apego, pero tienen miradas muy similares en lo que es el desarrollo temprano. Y Winnicott, él dice que los niños necesitan un ambiente seguro para poder desafiarlo, ¿sí? Basado en la libertad a fin de poder vivir después, lograr la imaginación. El bebé va gradualmente experimentando que a pesar de los desafíos que él hace, ¿sí? Y hasta agresiones que pueda llegar a hacer también a ese entorno se mantiene perdurable y confiable. ¿Mm? ¿Qué es lo que prácticamente es lo que hace una figura de apego? Se mantiene, está disponible. Winnicott también plantea que los problemas que se dan a lo largo de este desarrollo temprano lo que van a hacer es producir un estancamiento, un detenimiento de ese proceso. Y es por eso que él va a plantear en la clínica que el analista debe ubicarse de acuerdo a esa necesidad que tiene ese paciente en ese momento evolutivo que quedó detenido, para poder a partir de ahí ayudarlo a destrabar eso que quedó detenido allí y poder continuar su desarrollo normal. Eso es lo que plantea Winnicott, ¿no? Entonces, desde estas dos líneas me parece como muy interesante cómo el planteo de la regulación del entorno, cómo este entorno se va a mantener o cómo tiene que estar disponible para el bebé, me parece como muy importante. Y a la hora de la terapia, de la clínica, al menos a mí me pasó que esto de poder ponerte en el lugar de tu paciente, de poder entenderlo, eh, tiene otro efecto, ¿no? Eh, porque como les decía recién, ¿no? El apego lo que hace es un impulso biológico, ¿sí? Que nos va a llevar en la infancia a mantenernos muy cerca de esas figuras que son muy especiales y que nos dan protección y seguridad. Y en la relación con esa figura de apego lo que vamos a hacer es lograr una conexión y un intercambio emocional. ¿Mm? Entonces, por eso, el terapeuta, el analista, o como quieran llamarle, tiene que poder lograr ubicarse en ese sitio, ¿no? Como una figura de apego. Eh, Porque, como les dije también en otro momento, Bowlby decía que el apego no es algo que se da de una vez y para siempre, o sea, es algo que va cambiando. Una persona que tuvo una figura de apego segura en la infancia, por ahí puede llegar a conocer una persona, cuando es adulta, que le puede generar cambios y puede modificar su sistema de apego y puede dejar de ser un apego seguro. Una madre que tenga apego seguro podría tener un vínculo con su hijo que sea apego inseguro. O sea, es todo muy, muy, muy variable, digamos, no está, si bien hay muchos estudios que se dan, que hay muchas investigaciones que están muy interesantes para transmitirlas en relación a lo que es el apego, eh, siempre va a haber una variable, siempre va a haber una cuestión de lo particular de cada niño, ¿no? Después hay autores también que, para dar otro ejemplo de cómo es el trabajo en la clínica, hay autores que, digamos, son eh, discípulos de Mary Main, y que, porque Mary May habla de la función metacognitiva, que es un trabajo de mentalización, no de mentalización, sino que es la posibilidad de poder pensar o ponerse en el lugar de la otra persona. Fonagy, que es un autor contemporáneo, él le dio una vuelta más de tuerca a este concepto y él habla de mentalización o de función reflexiva
Y él va a decir que es la habilidad de dar una interpretación convincente a la conducta propia y a la de otros. O sea que ahí está esa vuelta de tuerca, porque él no solamente se queda con el poder pensar como piensan los otros, sino también en la conducta propia. Pensarse a uno mismo en esa relación y en relación y cómo puede pensarme el otro a mí. Eh, es como bastante por ahí complejo pensarlo, pero en la clínica tiene buenos efectos, al menos yo lo trabajo y me ha parecido muy interesante, al menos con los varones, en mi caso con mis pacientes varones, he tenido, Eso quería preguntarte sobre si tenías algún tipo de ejemplo clínico por ahí para sí, ilustrarnos esta cuestión de la clínica del apego en relación con perspectiva de género. Sería bueno que puedas contar un poco de eso, ya como cuestión de cierre, porque ya vamos un poquito más de una hora, bien, bien, eh, pero bueno, me queda esa duda sobre algún ejemplo clínico. perfecto. Bueno, sí, lo hago muy, muy breve, digamos. Un paciente que, a ver, el tema de la empatía, poder ponerse en el lugar del otro, poder pensar cómo se sentiría el otro, es algo como bastante complejo lograrlo en la población masculina, porque los varones les cuesta primero expresar sus emociones, decir lo que sienten y después que ellos puedan ser empáticos, ya es pedir demasiado. Y bueno, yo tenía un paciente que cuando llega él a la consulta, llega diciéndome, no sé qué hacer con mi mujer, así, esa es cómo llega, cómo se presenta. Bueno, la cuestión era que venía en una relación bastante complicada, terminan separándose, y ya después de un tiempo de terapia, o sea, él me dice después en un momento que dice, me di cuenta que yo soy igual que mi viejo. Mi viejo salía de joda, mi viejo vivía de joda, andaba de joda todos los fines de semana, andaba de aquí para allá, y la dejaba sola a mi vieja. Y yo me doy cuenta que hacía lo mismo con mi esposa. Mm. O sea, esta frase, o sea, este punto en donde él logra poder hacer este trabajo, de ponerse en el lugar de la otra persona, de pensar cómo, porque bueno, después de esto vino toda una reflexión de cómo se habría sentido en ese momento su esposa, o sea, fue un trabajo bastante profundo. Creo que ha sido, bueno, ha llevado mucho tiempo, porque él, además de que no hablaba, o sea, tenía un apego evitativo, había que insistir mucho en que él pueda entrar y hablar de escenas. Constantemente me llevaba por temas económicos, por temas de plata, por temas de negocios. Siempre me daba vuelta por esos lugares y no permitía el ingreso a situaciones que lleven a conectar con emociones profundas, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo muy cortito para reflexionar. Así que bueno, yo ya que estamos terminando, quería comentar también, ya que lo nombré a Fernando yo al principio de esta charla, que él tiene un texto que se llama Escenarios de la Ternura, que es una charla que dio a un grupo de maestras jardineras, eh, y él ahí habla de que la ternura está basada, dice, en dos elementos, en la empatía y en el miramiento. Lo cito así casi textual, lo que me acuerdo, que él decía que la empatía es el antecedente de la clínica, porque dice lo primero dice la empatía cuando una madre sabe por qué llora su niño, dice eso es empatía. Y eso es el antecedente de lo que es la clínica, porque él lo plantea como el antecedente de lo que es el ojo clínico, es decir, de por qué el médico sabe por qué llora ese paciente. Y lo segundo que él va a plantear es que el segundo elemento de la ternura es el miramiento. Es decir, el miramiento es poder mirar con interés a alguien. Y yo creo que esta teoría del apego, lo que me ha permitido a mí, por lo menos particularmente,
es poder cambiar la mirada, la perspectiva de lo que le pasa a una persona cuando llega al consultorio, ¿no? Ya no pensarlo desde una mirada patologizante, sino más bien desde el sufrimiento y desde cuáles son las carencias que tiene, carencias afectivas, y cómo, al menos en mi clínica con varones, el hecho de poder ubicarme como figura de apego ha ido generando movimientos muy lentos, pero han sido buenos movimientos. Creo que el cambio ha sido importante, al menos, por lo menos es lo que yo recibo de parte de ellos, ¿no? Ellos sienten ese cambio y lo ven positivo, ¿no? O sea, porque tengo otros pacientes que también podría darte ejemplo, pero bueno, ya estamos en tiempo, ¿no? Pero bueno, al menos esa es mi experiencia desde lo que es la teoría del apego en mi clínica con varones, que es, la mayoría son varones, ¿no? También tengo casos de mujeres, pero que, bueno, podríamos hacer otra charla si quieren después.